Bueno, buenos días. En esta clase sobre hipertensión endocrina vamos a hablar sobre la definición, describir los mecanismos fisiopatológicos y etiológicos y revisar cuáles son las manifestaciones clínicas y los métodos de estudio para diagnosticar e interpretar esta entidad. Primero vamos a hacer algún repaso, una revisión fisiológica. Recuerden que la bóveda craneal es una cavidad rígida e inextensible que tiene un contenido incomprensible y ese contenido contiene el volumen intracraneal, que son 1500 mililitros, y este volumen intracraneal es el encéfalo, sangre y líquido cefalorraquídeo. Y la presión intracraneana, que es entre 5 a 15 milímetros de mercurio, que está dada por la presión medida en la cavidad craneal, interacción entre el continente y el contenido, y la distribución intracraneal uniforme. Entonces, el contenido es incompresible y la cavidad es rígida e inextensible. Entonces, el contenido está dado por el parénquima cerebral y el líquido intersticial, el volumen sanguíneo cerebral y el volumen del líquido cefalorraquídeo. Cuando un componente del contenido intracraneal aumenta su volumen, se compensa con la disminución del otro componente. Como esto es inextensible e incomprensible, tiene que haber un mecanismo de compensación, que es la doctrina de Monro-Kelly, donde este contenido se mantiene estable para mantener esta presión intracraneana dentro del rango normal. Entonces, la presión intracraneana es la presión que se encuentra en el interior de la cavidad intracraneana, que resulta de la interacción del contenido y del continente. Se modifica transitoriamente con la tos, el estornudo y las maniobras de Valsalva. Fíjense que esta es una onda normal de la presión intracraneana normal. Si nosotros pusiéramos un catéter de PIC, que se llama un catéter a nivel cerebral, estas son las ondas cerebrales, ¿sí? Que me dicen que tienen que ver determinada por la pulsación de las grandes arterias, la elasticidad del cerebro y la muesca dicrótica. Esta es una onda normal de la presión intracraneana. Y siempre recuerden que existe una relación entre el volumen intracraneano y la presión, que no es lineal. Fíjense que mientras nosotros va aumentando el volumen intracraneano en mililitros, ¿sí? La presión intracraneana se mantiene estable hasta que hay una situación, la cual ya no puede compensar más la presión intracraneana y hay una relación que empieza a aumentar. Al aumento del volumen intracraneano se lo acompaña de un aumento de la presión intracraneana. No hay una compensación. Entonces, una vez que la compensación intracraneana es superada, un incremento en el volumen intracraneal resulta en un drástico aumento de la presión intracraneana. Pero existe un mecanismo de autorregulación que es hasta un determinado nivel. Entonces, los valores normales de presión, fíjense que varían en niños y adultos. En los adultos es de 7 a 15 milímetros de mercurio, 70 a 200 centímetros de agua. En los niños está a 7, en los recién nacidos hasta 8. ¿Sí? Depende dónde lo midamos. En la cisterna magna es de 0 a 12 y en los ventrículos de 5 a 8 milímetros de mercurio. ¿Cómo podemos medir la presión intracraneana? La presión intracraneana la podemos medir a través de la punción lumbar colocando un catéter intraventricular. La presión intracraneana, ¿sí?, se mide con la relación de la presión atmosférica, que es un máximo de 200 milímetros de agua o 15 de mercurio en posición horizontal. En monitoreo el máximo permitido es de 20 milímetros de mercurio. Entonces uno puede medirlo a través de una punción ventricular, cisternal o lumbar. Y si nosotros hacemos una punción lumbar para estudiar el líquido cefalorraquídeo, podemos colocar un manómetro o un catéter o una solución que nos mida esta columna de agua y nos determine cuál es la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo. Y eso en un paciente que viene con un cuadro compatible con hipertensión endocraniana, por ejemplo una meningitis, una meningoencefalitis,
¿sí? Nos permite ver la presión de apertura al sacar el líquido cefalorraquídeo y conectarlo con un dispositivo o un manómetro. ¿Sí? Fíjense cómo podemos utilizar una pipeta, ¿sí? O a veces utilizamos un dispositivo para fluidos, lo conectamos a la aguja de punción lumbar y eso determinamos la presión en centímetros. Otro dato importante que ustedes tienen que tener en cuenta es la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral se define como la tensión arterial media, o la TAM, menos la presión intracraniana, o la PIC. Son las siglas de TAM menos PIC. Entonces, la presión de perfusión cerebral, la que mantiene el flujo cerebral, está dada por la TAM menos la PIC. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Fíjense que si yo tengo un aumento de la presión intracraniana, porque aumenta, por ejemplo, cualquiera de los contenidos y se supera la capacidad compensadora, se va a tener que aumentar la tensión arterial media para mantener la presión de perfusión normal. El mecanismo compensador va a ser un aumento de la TAM. Entonces, eso es importante. Si la presión de perfusión cerebral no puede ser compensada y baja menos de 30 milímetros de mercurio, es cuando se empieza a producir mayor daño, que es isquemia, porque hay menor flujo cerebral. Normalmente la presión de perfusión cerebral, ¿sí?, está entre 50 y 60 milímetros de mercurio. Cuando baja por menor de 30, hay un aumento del riesgo de daño. Hay otros factores que afectan la presión de perfusión cerebral, además de la TAM menos la PIC, que es la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, la temperatura corporal y la viscosidad sanguínea. Y estos son parámetros importantes cuando uno tiene un paciente con un daño cerebral, tener en cuenta el grado de tensión arterial, ¿sí?, porque la presión intracraniana puede aumentar, pero tener en cuenta la tensión arterial media, qué oxigenación tiene, la presión de CO2, la temperatura corporal, para no estar modificando tanto la presión de perfusión cerebral y afectar el cerebro. Entonces, esto es muy importante porque cuando ustedes tengan un paciente con un cerebro agudo, ¿sí?, tienen que pensar bien si van a corregir. El paciente puede estar hipertenso y el paciente va a estar hipertenso y tienen que acordarse que es un mecanismo de defensa, ¿sí?, para mantener la presión de perfusión cerebral normal dentro de rangos no dañinos cuando hay un aumento de la PIC. Por eso, ojo con bajarle la presión a un paciente con cerebro agudo. En general no hay que hacerlo, porque si ustedes le dan un antihipertensivo, le bajan la presión, le están bajando la presión de perfusión cerebral y pueden aumentar el daño. Entonces, ¿a qué se lo llama hipertensión endocraniana? La hipertensión endocraniana es el aumento de la presión intracraniana, o sea, de la PIC, debido a un aumento del volumen del contenido de la cavidad craneal. La PIC, o presión intracraniana, supera los mecanismos reguladores fisiológicos cerebrales a valores mayores o iguales a 20 milímetros de mercurio, y eso aumenta la tensión del líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad craneana. Entonces, no es más ni nada menos la hipertensión endocraniana que el aumento de la PIC o aumento de la presión intracraniana por un aumento del volumen del contenido de la cavidad craneal. La cavidad craneal no se puede expandir. Mayor o igual a 20 milímetros de mercurio, ya supera los valores reguladores y aumenta la tensión dentro del líquido cefalorraquídeo, que es lo que nosotros podemos medir si hacemos una punción lumbar. El síndrome de hipertensión endocraniana es el conjunto de síntomas y signos secundarios al aumento de la PIC. La hipertensión endocraniana es el aumento de la presión intracraniana. El síndrome de hipertensión endocraniana es el conjunto de síntomas y signos que se producen y que manifiesta el paciente que tiene aumento de la PIC o de la presión intracraniana. Entonces, acuérdense que los compartimientos intracraneanos tenemos el continente, el parénquima cerebral, el tejido vascular y el líquido cefalorraquídeo. El parénquima cerebral lo implica el 80%, el tejido vascular el 10% y el líquido cefalorraquídeo el 10%. Y que la presión de perfusión cerebral, que es de 50 a 60 milímetros de mercurio, está determinado por la TAM menos la PIC. Esto es todo importante porque cualquier modificación de estos compartimentos, de este volumen, que aumente
algo en el parénquima cerebral que haya afectación del tejido vascular o del líquido cefalorraquídeo, va a llevar a un aumento o disminución de la presión intracraneana. Entonces, hay mecanismos compensatorios. Estos mecanismos compensatorios tenemos los inmediatos. ¿Qué hace ante un aumento de la presión? Disminuye el volumen del líquido cefalorraquídeo, el organismo, o disminuye el volumen sanguíneo cerebral. Aumenta la absorción del líquido cefalorraquídeo y no produce tanto, y además produce vasoconstricción. ¿Para qué? Para que si hay un aumento, por ejemplo, de edema cerebral, lo compensa disminuyendo los otros componentes, como es el volumen del líquido cefalorraquídeo y de la parte vascular. Y el tardío es disminución del espacio extracelular. Estos son los mecanismos compensadores. Entonces, existen múltiples causas de hipertensión endocraniana, pero nosotros tenemos que agruparlos en mecanismos patogénicos, sabiendo cuáles son los componentes que pueden aumentar, ¿sí?, ante una cavidad craneana inextensible. Puede haber un proceso expansivo, por ejemplo, un tumor primario del sistema nervioso central o una metástasis cerebral, edema cerebral difuso, inflamación de las meninges, aumento del líquido cefalorraquídeo o aumento de la presión venosa cerebral. Estos son los mecanismos fisiopatogénicos de una hipertensión endocraniana. Fíjense que de acuerdo a cada uno tenemos, si hay un proceso expansivo cerebral, puede ser un infarto con edema, hemorragia intracerebral, tumores primarios o metastásicos, abscesos, quistes, proceso expansivo, ¿sí?, un hematoma subdural o epidural, un empiema subdural o epidural o un tumor subdural o epidural que está comprimiendo, inflamación difusa de la meninge, una meningitis, una hemorragia subaracnoidea, una meningoencefalitis, carcinomatosis meningia, o sea, la infiltración de la meninge por un tumor, por un carcinoma o por un adenocarcinoma o hemorragia subaracnoidea, edema cerebral difuso, traumatismos, anoxia cerebral, la encefalopatía hipertensiva, trastornos metabólicos, tóxicos, fármacos, todo esto que produce edema cerebral difuso y aumenta el volumen. Aumento del líquido cefalorraquídeo, que haya una mayor producción o un bloqueo en la circulación, como la hidrocefalia, un tumor, afectación de los plexos coroideos. Aumento de la presión venosa, trombosis de los senos durales, fístulas arteriovenosas cerebrales. Y por último, hay una entidad que se llama hipertensión endocraniana o intracraniana idiopática, que la vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que produce la hipertensión intracraniana? La hipertensión intracraniana, sea por edema cerebral, con un cráneo rígido o aumenta cualquier volumen ante una bóveda craneana rígida, produce hipertensión endocraniana con compresión de estructuras. Esa compresión de estructuras va a llevar a dos mecanismos. Una es la isquemia, con hipoxia tisular, por disminución de la presión de perfusión cerebral, y por otro la herniación de estructuras que pueden llevar a el daño irreversible de alguna parte del cerebro cuando se hernia, y eso puede producir, por ejemplo, paro respiratorio. Entonces, fíjense que hay un daño cerebral por elevación crítica de la presión intracraniana, se afecta el flujo sanguíneo cerebral, disminución de la presión de perfusión cerebral que lleva a la hipoxia. Esto lleva al colapso del lecho venoso, colapso arterial cerebral, ¿sí? Y tenemos isquemia. Y las herniaciones, ¿sí?, generalmente se producen determinadas estructuras, como ustedes pueden ver, herniación de la línea media, herniación uncal del tronco cerebral central, y eso va a llevar a, por ejemplo, a compresión del tronco cerebral con después la muerte cerebral, ¿sí? Herniación del lado del cerebro, herniación diencefálica, trastentorial sobre la tienda del cerebelo, amigdalina. Entonces, todo esto va a producir determinados cuadros neurológicos, pero cuando hay compresión del tronco cerebral, se produce la muerte cerebral. Entonces, la hipertensión endocraniana que se produce por una obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo o alteración en la absorción,
va a llevar un aumento del volumen, aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo e hipertensión endocraniana. Ese es el mecanismo. Cuando hay un aumento en la producción o alteración de la obstrucción al flujo del líquido cefalorraquídeo. Cuando tenemos obstrucción al drenaje venoso cerebral, tenemos éstasis venoso, aumento de la presión venosa central que lleva a hipertensión endocraniana. Cuando tenemos disminución de la presión de perfusión cerebral por alteración vascular, lleva a vasodilatación cerebral y eso aumento del volumen sanguíneo cerebral y lleva a un aumento de la presión intracraniana. Tenemos la compresión arteriolar que lleva a la isquemia y la hipoxia, edema citotóxico y vasogénico, y ese edema difuso vasogénico por ruptura de la membrana hematoencefálica, por aumento de la permeabilidad capilar, citotóxico por alteración del metabolismo celular, donde no hay ruptura de la barrera hematoencefálica, o hidroestático por aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, todo esto lleva a hipertensión endocraniana. El edema vasogénico es por alteración de la barrera hematoencefálica y predomina en la sustancia blanca. El edema citotóxico es por una alteración de la bomba sodio-potasio ATPasa y generalmente afecta más el área de los astrocitos. ¿Cuáles son los síntomas y signos de hipertensión endocraniana? ¿Sí? El síndrome de hipertensión endocraniana. Bueno, hay iniciales que son cefaleas, vómitos, somnolencia y alteraciones psíquicas. El paciente viene excitado, ¿sí? Con un dolor de cabeza intenso, vómitos que se caracterizan por ser vómitos en chorro, ¿sí? Vómitos sin náuseas, se los llama vómitos en chorro o en cohete, que se producen bruscamente. Después tienen edema de papila, alteraciones visuales, disminución de la agudeza visual, puede haber diplopía, que es visión doble, en caso de paresia del sexto par craneal. Hay obnubilación, estupor y coma, alteración del estado de conciencia, rigidez de descerebración y alteraciones, por último, respiratorias y vegetativas, que puede haber después compresión del tronco y muerte cerebral. La cefalea es intensa y persistente, pesadez, holocefálica de toda la cabeza. Se exagera con cambios de decúbito, con la posición o la rotación de la cabeza, con la tos, el estornudo, la defecación, las sacudidas por un movimiento de un viaje. Eso aumenta porque, ¿se acuerdan que se modifica la presión intracraniana con el tos, el estornudo, con las maniobras de Valsalva? Los vómitos son en chorro o en cohete, se producen bruscamente, también puede haber vértigo, convulsiones, ataxia, es decir, alteraciones del equilibrio, arreflexia y alteraciones psíquicas, estar en cuadros con excitación, con estar desorientados, obnubilados, estuporosos, ¿sí? Y hay un fenómeno que se da que se llama fenómeno de Cushing, que ¿qué es? Un paciente que tiene hipertensión endocraniana que se manifiesta con hipertensión arterial, bradicardia y trastornos respiratorios. Es una reacción refleja para compensación a nivel cerebral que genera hipertensión arterial, bradicardia y trastornos respiratorios. Fenómeno de Cushing, que lo van a ver mucho en los cuadros de neurointensivismo, en terapia intensiva, con patologías cerebrales importantes agudas. Los signos vitales va a haber bradicardia, hipertensión arterial, respiración de Jane-Stock y paro respiratorio, que es lo último. El estado de conciencia se evalúa con la escala de Glasgow. Hay que ver el estado de conciencia, la presión arterial, el patrón de la respiración, cómo están las pupilas, si están simétricas y reactivas, cómo están los reflejos óculocefálicos y óculovestibulares, que me hablan de afectación del tronco o no, y la respuesta motora. Entonces, fíjense que la escala de Glasgow fue primero desarrollada para los traumatismos de cráneo, pero después ya se expandió a todos los cuadros neurológicos. Uno evalúa la escala de Glasgow, donde tiene la respuesta ocular, si abre los ojos espontáneamente, a estímulos verbales, al dolor o ausencia de respuesta, que el valor máximo es 4. La respuesta verbal, si está orientado, si está desorientado o confuso, si está incoherente, si dice sonidos incomprensibles o ausencia de respuesta, que el puntaje máximo es 5. Y respuesta motora, obedece a órdenes, localiza el dolor, retira al dolor, flexiona normal, extensión anormal,
o ausencia de respuesta, que el valor máximo es 6. Entonces, el máximo es de 15 puntos. Cuando uno tiene menos de 8 o menos de 8, ya ahí uno tiene que, los pacientes pueden tener alteraciones de la vía aérea y no pueden mantener su vía aérea permeable. Entonces es importante evaluar la respuesta ocular, verbal y motora. Y además habla del grado de daño neurológico. La respuesta motora, fíjense, la rigidez de decorticación, donde el paciente flexión es por alteración diencefálica difusa. ¿Sí? El paciente está flexionando las piernas y flexionando los miembros superiores y hiperextendiendo las piernas. Es por rigidez o de decorticación, lesión diencefálica. Y la postura de descerebración es por lesión del tronco. El paciente prona, lleva hacia afuera y está extendido los brazos, lo mismo que hiperextensión de las piernas. Y después tenemos las diferentes pupilas, si están mióticas reactivas, si están intermedias no reactivas, puntiformes, midriáticas bilateral, unilateral, y eso nos va hablando de dónde está ubicado en el tronco cerebral principalmente. Entonces, la lesión del mesencéfalo como signo clínico de coma, acuérdense que está la pupila midriática, tiene una hiperventilación neurogénica, postura de descerebración, ¿sí? Con hiperextensión y pronación de la mano, llevan la mano hacia afuera y extensión de las piernas, y los reflejos oculomotores anormales, que ahora los vamos a ver después. Fíjense que tiene las diferentes respiraciones de Jane-Stock, la hiperventilación neurogénica del mesencéfalo, la de Jane-Stock en el diencéfalo y ganglios de la base, la amnéstica es la protuberancia y la táxica es en el bulbo. O sea que alteraciones en el patrón respiratorio en las pupilas me hablan de la indemnidad o dónde está alterado el tronco cerebral. Las lesiones de la protuberancia, ¿sí? Dan hemiparesia o cuadriparesia con respiración amnésica, pupilas fijas e irregulares, mientras que la del mesencéfalo eran midriáticas, ¿sí? Y la postura de descerebración también. El edema de papila es importante a todo paciente con cefalea o con signos de hipertensión endocraniana, que ustedes le hagan un fondo de ojo, ¿sí? Para identificar el edema de papila, más si el paciente refiere tener visión borrosa, visión doble, fotopsias, moscas volantes, manchas oscuras, puede tener ceguera transitoria, ¿sí? Porque esto hay hipertensión de la vaina del nervio óptico y éstasis de las venas. Hay hiperemia, edema y por último atrofia. Y donde se ve la papila, que es normal, que se ve como un sol con bordes nítidos, fíjense cómo se va perdiendo el borde de la papila, la nitidez. Si nosotros hacemos a todo paciente con sospecha, con síntomas y signos de hipertensión endocraniana o de un cuadro neurológico, ¿sí? Que tiene alteraciones de las pupilas, del estado de conciencia, del habla, de la respuesta motora, con fondo de ojo con edema de papila, tenemos que hacer una tomografía donde vamos a encontrar cuál es la causa. Y la causa generalmente es un aumento, como dijimos, del volumen del contenido de la cavidad craneana. Y fíjense que puede ser por sangre, puede ser por edema, puede ser por hematoma subdural, puede ser por edema, puede ser por aumento de hidrocefalia, por aumento de los ventrículos porque hay una alteración en la absorción del líquido cefalorraquídeo, puede haber una gran masa que va desplazando la línea media, ¿sí? Y recuerden que esto es algo inextensible, con lo cual el aumento del volumen con desplazamiento de la línea media, ¿sí? Aumenta el riesgo de herniación con compromiso del tronco cerebral y de muerte por paro respiratorio. Entonces, nosotros podemos determinar el grado de hipertensión endocraniana con el examen físico, la manifestación, una tomografía, y la tomografía después podemos medir la presión intracraniana con la punción lumbar. Y la punción lumbar tiene contraindicaciones. ¿Por qué tiene contraindicaciones? Porque por ahí yo haciendo la punción lumbar puedo aumentar el riesgo de herniación, que el paciente aumenta el riesgo de herniación de estructuras y compromiso del tronco.
si tiene edema de papila, si tiene compromiso cardiorrespiratorio, si tiene signos neurológicos focales, si tiene signos de herniación cerebral, si tiene lecciones expansivas con edema y desplazamiento de la línea media, como veíamos en las tomografías previas, si tiene hemorragias cerebrales, infecciones importantes de piel y partes blandas en el sitio de punción o diátesis hemorrágicas importantes que aumentan el riesgo de que pueda producirse sangrado. Estas son las contraindicaciones de la punción lumbar. Si no hay ninguna de estas contraindicaciones, uno hace la punción lumbar en caso de que piense en meningitis para estudiar el líquido cefalorraquídeo, pero además puede determinar la presión de apertura intracraneana. Otra entidad que puede producir hipertensión endocraniana, que me parece importante que conozcan, es la encefalopatía hipertensiva. La encefalopatía hipertensiva es una emergencia hipertensiva y es el conjunto de síntomas y signos por edema cerebral secundario al aumento brusco o grave de la tensión arterial. Cuando tenemos más de 180 de sistólica y 120 de diastólica, aumenta el riesgo de tener un cuadro de edema cerebral difuso secundario a hipertensión endocraniana y se produce en el 10 al 15% de los pacientes. Da cefalea, da náuseas, da vómitos, excitación, convulsión, confusión y puede entrar en coma. ¿Sí? Hay que hacer imágenes, son pacientes que vienen muy hipertensos, con una imagen que puede tener en el cerebro edema cerebral difuso, pero no tienen ni accidentes vasculares, ni hemorragia, ni isquemia, no tienen masas ocupantes, ¿sí? Y es el antecedente de un paciente con hipertenso, con mal controlado, que debuta con hipertensión, y es una emergencia hipertensiva. Fíjense que normalmente, como dijimos, existen mecanismos de autorregulación donde aumenta el volumen hasta cierto punto y no aumenta la presión intracraneana. Y lo mismo pasa con la presión arterial media. Hay un aumento de la presión arterial media, sí, pero la presión, el flujo cerebral se mantiene estable. Este mecanismo compensador se corre en los pacientes con hipertensión arterial. Por eso hay que tener mucho cuidado con el descenso brusco de la presión arterial, ¿sí? Porque esto está corrido el mecanismo compensador. Entonces son pacientes que tienen mayores presiones arteriales, pero manejan un flujo cerebral adecuado. Si yo en esta situación el paciente tiene este mecanismo regulador corrido y se lo bajo rápidamente, le voy a afectar el flujo cerebral y le puedo aumentar o producir isquemia. El fondo de ojo son pacientes que van a tener retinopatía hipertensiva, ¿sí? Van a tener hemorragias, van a tener exudados, van a tener edema de papila, ¿sí? Sangrado en la retina. Y esto es importante que lo vean ustedes o si no, lo hagan ver por un oftalmólogo porque son signos de compromiso retiniano por la hipertensión arterial. Acuérdense que la retina es como el corazón del ojo, ¿sí? Donde acá no es importante hacer el diagnóstico porque son pacientes que por ahí, si tiene retinopatía hipertensiva, les habla, si el paciente no se conocía hipertenso, les habla que debutó, que no debutó con la hipertensión, sino era hipertenso, no diagnosticado, no tratado, y lo llevó a una retinopatía hipertensiva y a una encefalopatía hipertensiva. Otra entidad que también me gustaría comentarles para que tengan en cuenta es la hipertensión endocraniana primaria benigna o pseudotumor cerebri. Esta es una entidad que se caracteriza por papiledema, o sea, edema de papila y cefalea progresiva, asociado a un aumento de la presión intracraneana del líquido cefalorraquídeo. Generalmente son pacientes que se caracteriza por ser en mujeres, en edad fértil, muchas son obesas, ¿sí? Se alcanza el diagnóstico por exclusión de todas las otras causas de hipertensión endocraniana. Son pacientes que tienen el líquido cefalorraquídeo normal, lo único que tienen es hipertensión endocraniana, tienen tomografías y resonancias normales, el estudio del cefalorraquídeo es normal, los análisis de sangre son normal, el cuadro neurológico es normal, lo único que tienen es cefalea, edema de papila e hipertensión endocraniana medida. Son mayor o igual a 20 milímetros de mercurio o 200 centímetros de agua. En realidad no hay una causa única,
¿sí? En su etiopatogenia intervienen varios factores: la obesidad, que aumentaría la presión intratorácica, las hormonas sexuales, la hipertensión arterial, la diabetes, la apnea del sueño, el hipotiroidismo. No se sabe muy bien, pero todos estos factores predisponen a que alguien tenga un pseudotumor cerebri. Se han postulado varios mecanismos fisiopatológicos, como un aumento del contenido del agua en el parénquima cerebral, exceso de producción de líquido cefalorraquídeo, disminución de la absorción del parénquima cerebral, aumento de la presión venosa central. En realidad no se sabe bien el mecanismo fisiopatológico. Lo que sí, ustedes tienen que tener en claro que se dan mujeres jóvenes, obesas, ¿sí? Y que es importante una anacefalea intensa, crónica, con estas características, hacer un fondo de ojo, ver si tiene edema de papila. Entonces, el diagnóstico es específico con la presencia de papiledema, examen neurológico normal, salvo que puede estar afectado el sexto par craneal, una tomografía sin procesos expansivos, sin hidrocefalia, sin isquemia, sin sangrado, un líquido cefalorraquídeo normal, pero con un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Si uno descarta todas causas de esto, hace el diagnóstico de hipertensión endocraniana benigna primaria o pseudotumor cerebri, pero tiene que descartar todas las causas de hipertensión endocraniana. Esto es un hombre de 55 años de edad, quien comienza hace 15 días con un cuadro progresivo de cefalea, desorientación, somnolencia, y agrega hace 7 días paresia crural primero y luego braquial. Tiene antecedentes de tabaquismo de 80 paquetes año. Al examen físico están 130/70, frecuencia cardíaca de 60, temperatura de 36 y una frecuencia respiratoria de 18 por minuto. Tiene pupilas mióticas y reactivas. Según el score o la escala de Glasgow, tiene una respuesta ocular al estímulo ocular de 3, respuesta verbal confusa 4 y respuesta motora retira el dolor 5. Hemiplegia brachiocrural izquierda con reflejos osteotendinosos abolidos. Y ante esta situación, uno tiene que pensar cuáles son los diagnósticos diferenciales etiológicos. ¿Sí? Tiene cefalea, tiene desorientación, tiene somnolencia y tiene un foco motor. Yo lo que tengo que pensar acá, tiene una escala de Glasgow que es de 12 en 15, tiene un foco motor con manifestaciones que podría tener una hipertensión endocraniana, podría tener hipertensión endocraniana, podría ser totalmente compatible. Y entonces acá tengo que pensar los diagnósticos diferenciales, la causa de la hipertensión endocraniana y qué estudio solicitaría. Entonces, recuerden que la hipertensión endocraniana se da porque puede haber una edema cerebral difuso, lesiones expansivas dentro del cerebro, sangre, aumento del líquido cefalorraquídeo, aumento del componente vascular. Entonces, en este paciente que es tabaquista, la radiografía informa una masa o se ve una masa en paramediastino, el mediastino, ¿sí? Una masa que parece un tumor cerebral, un tumor pulmonar, y en el cerebro tiene una metástasis cerebral con mucho edema, ¿sí? Y que es una lesión expansiva del cerebro que uno piensa que es una metástasis del cáncer de pulmón. Es el origen de su hipertensión endocraniana. Entonces, cuando uno tiene un paciente tiene que tener la sospecha clínica de la hipertensión endocraniana. Son pacientes que vienen con cefalea, con vómitos. La familia le dice que está obnubilado, que cambió su carácter, que cambió su comportamiento, tiene tendencia al sueño. Y uno tiene que ver la papila, la presencia de edema de papila e imágenes. Tomografía o resonancia es fundamental para ver la estructura cerebral, el parénquima, el volumen, ¿sí? Si tiene un proceso expansivo, puede ser por un hematoma, un tumor, un absceso, hidrocefalia o hemorragia subaracnoidea, es decir, sangre en el espacio subaracnoideo, hidrocefalia es dilatación de los ventrículos por aumento del líquido cefalorraquídeo o el trastorno de la absorción. O puede ser que no tenga un proceso expansivo. Si no tiene proceso expansivo, tiene que ver si no tiene fiebre o signos meningos de meningoencefalitis. Le hago una punción lumbar para ver si tiene meningitis o hemorragia subaracnoidea. Para ver si tiene hipertensión maligna, ¿sí? Que esté hipertenso este paciente, que sea hipertenso, el debut de la hipertensión, sin lesión, con un poco de edema cerebral y encefalopatía hipertensiva.
Si tiene una tomografía o una resonancia sin un proceso expansivo y tiene antecedentes de tóxicos, metabólicos o fármacos, puedo hacer un diagnóstico específico de eso. Y si no lo tiene, por ejemplo, puede ser que esté tomando anticonceptivos o tenga un estado procoagulante, le puedo hacer una angioresonancia o angiotomografía para ver que no tenga una trombosis de los senos o una fístula arteriovenosa o una malformación arteriovenosa que justifique esta hipertensión endocraniana. Y si todo esto se descarta meningoencefalitis, se descarta un proceso expansivo, se descarta encefalopatía hipertensiva, se descarta un efecto tóxico, metabólico o farmacológico, se descarta una lesión vascular por un estado protrombótico, puedo pensar en hipertensión endocraniana idiopática o pseudotumor cerebri. Muchas gracias.